Así es, hay obviamente mucha información equivocada y tendenciosa que está tratando de restarle los beneficios a esta reforma laboral. Te puedo decir que hay una campaña negra por parte de algún sector de la izquierda que están obviamente mal informando a la gente sobre lo que se va a pagar por horas. Obviamente dentro de la reforma laboral hubo un apartado considerable del trabajo fraccionado y por horas. Y ahí, aunque ya lo prevía la ley, no estaba bien especificado. Te puedo decir que esa parte de la ley quedó muy sólida, muy sustentada. El mínimo ingreso que puede tener un trabajador por hora es el equivalente a una jornada de 8 horas. O sea, no se puede, el mínimo salario por horario fraccionado, por una jornada fraccionada, no puede ser menos a lo que paga una empresa por una jornada completa. Todos los beneficios de la ley se conservan, no se pierde antigüedad, se acumula la antigüedad de 2 o más trabajos, en el caso de que un trabajador tenga más de un trabajo. El outsourcing se regula por primera vez en la historia de México. Se hizo en 28 días lo que no se había hecho en 42 años. Te puedo decir que es una reforma muy positiva para México, es una reforma muy positiva para fomentar la inversión, para que los trabajadores tengan la oportunidad de tener nuevos empleos y aquellos que ya tienen empleo para que tengan la posibilidad de mejorar sus ingresos a través de productividad. ¿A qué cree que se debe que haya pasado tantos años y no hubiese una reforma? A falta de voluntad política, a obviamente apostarle a que México no tuviera desarrollo, concretamente en la legislatura anterior, la 61, el PRI se negó a aprobar todas las reformas estructurales. Claro, obviamente, hoy en día el PRI va a gobernar el gobierno federal, vamos a tener un presidente de la República de extracción priista y le conviene, obviamente, desatorar los crecimientos, las reformas que pueden generar crecimiento económico. Hay que recordarle a toda la gente que estas reformas son propuestas por gobiernos emanados del Partido Acción Nacional. La transparencia, el bien común, es preceptos emanados del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, de nuestra base ideológica del PAN. Y creo que, bueno, nosotros siempre hemos estado a favor de lo que le conviene y lo que beneficia a todo México. ¿El PRI estaría colgándose de algún modo de las ideas y las propuestas que ya tenía el PAN para este sexenio? De todas las reformas, las 6 que están pendientes, que se van a aprobar en esta legislatura, obviamente se van a querer colgar la medalla. Aquí es importante aclarar que el PRI le negó la oportunidad a los trabajadores sindicalizados de tener transparencia. Si ustedes analizaron cómo se desarrolló el proceso pues, de aprobación en lo general y en lo particular de la reforma, en primer lugar, se aprobó en lo general en contra, digamos que de las fracciones de izquierda. La izquierda estaba en contra de la reforma laboral, uno, por desconocimiento, porque no saben cómo se generan empleos. La mayoría de los legisladores del Partido de Acción Nacional no tienen experiencia en generación de empleos, y eso hay que decirlo de manera categórica y contundente. Desinformaron a la gente, pero bueno, a fin de cuentas, entre todas las demás fracciones parlamentarias, aprobamos la reforma en lo general. Y en lo particular, la izquierda estaba en contra de dejar a los sindicatos, al igual que nosotros, que el grupo parlamentario del PAN, en la opacidad y en la falta de transparencia. Sin embargo, pues se fueron 60 y pico legisladores y ya perdimos ese pulso legislativo y el PRI se salió con la suya, dejando que, obviamente, algunos líderes charros de sindicatos pues sigan manipulando la transparencia sindical. ¿Podría esto en algún momento revertirse, esta tendencia? Sí, claro. Mira, independientemente que la reforma ya se aprobó en la Cámara de Diputados, que se va a ratificar en el Senado, nosotros vamos a iniciar otra iniciativa de ley precisamente en el tema específico de transparencia sindical. Con esta reforma en la cuestión laboral, ¿cuántos son los empleos ahora que se prevén para el 2013? 400,000 nuevos empleos de gente que está empezando su actividad laboral. Vamos a mejorar entre un 10 y un 20% los empleos ya existentes y se va a generar una inversión directa con una generación de más de 2,500 empleos en la planta productiva por año, por fomento de inversiones. Hablaba de reformas pendientes, ¿cuáles son esas reformas? Las reformas pendientes que tenemos, bueno, ya sacamos la reforma laboral, ya vamos a recibir el miércoles la reforma de contabilidad gubernamental y transparencia para todos los recursos que reciben los estados y municipios. Viene obviamente muchas reformas que son pequeñas, por ejemplo, una reforma política que
nosotros proponemos quitar los plurinominales, reducir los ingresos de los funcionarios públicos, obviamente que paguen impuestos muchos funcionarios que realmente no pagan, sobre todo a nivel estatal y municipal. Y vienen las reformas estructurales de gran calado, que sería la reforma petrolera, la reforma energética no petrolera, la reforma hacendaria, la reforma educativa, una reforma política y una reforma del Estado. En cuanto a la reforma que comentaba de contabilidad y transparencia de los estados, ¿sí garantiza realmente que haya transparencia en el uso del recurso? Por ejemplo, de estados endeudados como Veracruz, como Coahuila, ¿sí va a haber transparencia, que sea gobierno federal priista, estados priistas? Tiene que haberla, porque obviamente en la parte de la iniciativa preferente del presidente fue de que en primer lugar se homologuen los conceptos contables de la federación, de los estados y los municipios. Ahorita, desafortunadamente, lo único que tenemos transparencia es en el gobierno federal. En los estados y municipios no existe la transparencia, y más teniendo los resultados, por ejemplo, como lo tenemos en el Orfis aquí en Veracruz y en otros estados, que definitivamente hay elecciones tendenciosas de gente que tiene que ser imparcial y que definitivamente se va y se genera una parcialidad a favorecer a un grupo político, que es el PRI, ¿no? ¿Hace falta que el Orfis o la auditoría o, por ejemplo, el IBAI sean órganos autónomos, independientes? Es forzoso que los órganos encargados de hacer las auditorías sean independientes y sean autónomos y no tengan tendencia partidista, como en este caso la tienen para el PRI. Y te puedo decir que con esta ley de contabilidad gubernamental y transparencia de recursos públicos, independientemente que exista Orfis, va a haber auditoría superior de la Federación con aquellos recursos que reciban los estados y municipios. Y eso es lo que hay que cuidar, que los recursos que recibamos de la Federación para el gobierno del estado y para los municipios, realmente los veracruzanos sepamos en qué se utilizan. No como las deudas multimillonarias que nos han dejado las administraciones priistas anteriores en el estado de Veracruz. ¿Buscarán ustedes allá en la Cámara que se transparenten las deudas pasadas? Por supuesto. Si son pasivos que tienen los veracruzanos, todos los veracruzanos debemos dinero gracias a los malos gobiernos. ¿Allá van a tener alguna ley o algo para esas personas que estuvieron al frente de los municipios? En el caso de sale una lista en lo que es la imagen de algunos municipios priistas, por lo general encabezados. Pues ahí son casi todos, por no decir todos, empezando por Veracruz y Boca del Río, que están están pésimamente mal administrados. La falta de experiencia, la opacidad completa de los recursos públicos, la falta de obras y el desvío de recursos es evidente. Ustedes ya están preparados, digo, ahorita todavía pues el gobierno federal es panista, ¿no? Pero ya cuando venga el cambio, a la presión que podría ejercer el gobierno priista, que vuelva a ser como el viejo PRI, aunque ya digan que son el nuevo PRI. Pues siempre habrá voces que estemos en contra de las malas prácticas, de los malos gobiernos, de la falta de transparencia, y obviamente estaremos siempre en contra de lo que no represente el bien común. ¿Van a alzar la voz en el momento que detecten algo? ¿Cuándo no lo hemos hecho? Extraño. Aquí estamos, levantando la voz, alzando la voz, diciendo, no es cierto lo que están diciendo en contra de la reforma laboral, eso beneficia a los trabajadores, no es cierto que las cosas se van a quedar como están, que definitivamente sí va a haber un avance en el país, no vamos a permitir que sigan desviando recursos los estados y los municipios, y claro ejemplo es Boca del Río y Veracruz, que han sido muy mal administrados, no hay obra pública, las obras están infladas, no hay transparencia, vaya, ni los semáforos sirven, con eso te digo todo, ustedes lo ven día a día. En el tema ya partidista propiamente en Boca del Río y Veracruz, ahorita que ya viene el nuevo proceso electoral, ¿esperan recuperar las alcaldías? Te lo garantizo, como te garanticé, que fue una pregunta que tú me hiciste, que sí va a haber reforma laboral y te dije que sí. Te garantizo que vamos a recuperar Veracruz y Boca del Río. Y no soy adivino ni mucho menos. Soy una persona que está cercana a la gente, que sé cómo piensa la gente, que estoy en contacto con los ciudadanos y que ya estamos cansados todos los ciudadanos de lo que pasa en Veracruz y Boca del Río. ¿Hay acuerdos ya al interior del partido o apenas están gestando? El partido va a estar unido. Obviamente cada quien tiene sus aspiraciones muy válidas. El partido va a salir unido, fortalecido, y va a ser un partido ganador porque la gente está con el Partido Acción Nacional. ¿Usted se queda en la Cámara? Yo me quedo en la Cámara a los 3 años porque yo tengo un compromiso de sacar las reformas estructurales de este país. Fue mi compromiso de campaña. Ya empezamos con la primera, con la segunda, ya está en proceso, la vamos a recibir el miércoles.
Ya la reforma laboral la sacamos y la mandamos al Senado. La reforma de contabilidad gubernamental y transparencia de recursos públicos la recibimos del Senado el miércoles. Y yo voy a estar muy al pendiente de todo lo que me comprometí con los ciudadanos para precisamente cumplir con cada uno de los compromisos de campaña que se hicieron en su momento.